Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en el remake de Resident Evil 4. Y vamos a analizar qué lo convierte en una reimaginación tan exitosa, de un clásico absoluto. Prepárense porque no solo vamos a repasar los cambios y sorpresas, sino que también exploraremos cómo este remake impacta a la franquicia Resident Evil en general. Lo que me parece fascinante es cómo este remake logra ese equilibrio perfecto entre homenajear al juego original y a la vez introducir elementos nuevos, que modernizan la experiencia. Totalmente. Es como una carta de amor a la obra maestra de 2005, pero con un toque fresco para los veteranos y una puerta de entrada ideal para los recién llegados. Pero antes de adentrarnos en el remake, pongámonos en contexto. Para los que no estén familiarizados con el universo Resident Evil, ¿podrías contarnos un poco sobre el juego original? Claro que sí, el Resident Evil 4 original. Nos presenta a Leon S. Kennedy, un agente del gobierno, con la peligrosa misión de rescatar a Ashley Graham, la hija del presidente, que ha sido secuestrada por una secta siniestra. Los Iluminados, estos se ocultan en un remoto pueblo español, un lugar lleno de secretos. Y por supuesto, aldeanos infectados, los ganados. Y no podemos olvidar el legado de este juego. Resident Evil 4 fue revolucionario en 2005. Cambió las reglas del género de acción y horror, con el perspectiva de cámara sobre el hombro. Y su fue, digamos, Peculiar sistema de inventario. Influyó a toda una generación de desarrolladores. sin duda. Y hablando de llegar a un público más amplio, este remake se lanzó en una gran variedad de plataformas: PlayStation, Windows Apps, PC e incluso iPhone. Es evidente que Capcom quería que la mayor cantidad de jugadores posible experimentaran este clásico reimaginado. ¿Y qué te parece esa decisión de lanzarlo en iPhone? ¿Crees que es una simple estrategia comercial? ¿O hay algo más detrás? Es interesante, ¿verdad? Por un lado, amplía el alcance del juego a una audiencia que quizá no tenga acceso a consolas o PC, pero por otro lado, también demuestra el nivel de optimización y adaptación tecnológica que se ha logrado. Llevar un juego tan complejo a un dispositivo móvil no es tarea fácil. Cierto, es todo un logro técnico. Entonces ya tenemos el contexto del juego original. Pero la pregunta clave es, ¿cómo logra el remake de Resident Evil 4 mantenerse fiel al original y al mismo tiempo sorprendernos con cambios e innovaciones? Imagina un chef que toma una receta clásica y le añade su toque personal. Los ingredientes principales siguen ahí, pero los sabores se intensifican, la presentación se refina. El remake hace algo parecido. Conserva la esencia del original, pero la eleva a un nuevo nivel. Me gusta esa analogía. ¿Podrías darnos ejemplos concretos? ¿Qué elementos se mantuvieron intactos? La historia principal, por ejemplo. La esencia de la misión de Leon para rescatar a Ashley se mantiene intacta. La atmósfera y la dirección artística también son muy fieles al original, capturando esa sensación de tensión y suspense que hizo de Resident Evil 4 un juego tan icónico. Y por supuesto, no podemos olvidar las melodías clásicas, que nos siguen poniendo la piel de gallina. Claro, esas melodías son inolvidables, pero junto a esos elementos familiares, se nota un esfuerzo por modernizar la experiencia. Pienso, por ejemplo, en los controles actualizados, un León mucho más ágil. Y ni hablar del cuchillo. Así el cuchillo. Ya no solo sirve para apuñalar, ahora León puede parar ataques, lo que añade una capa estratégica completamente nueva al combate. Y luego está el sistema de fabricación de munición, algo que se ha vuelto casi un estándar. En los juegos de survival horror modernos, Esos cambios son significativos, pero no se sienten fuera de lugar. De hecho, mejoran la experiencia. Hacen que el juego sea más accesible para los nuevos jugadores, pero sin sacrificar la esencia del original. ¿No te parece un poco irónico que al modernizarlo, en realidad se acerque más a la esencia del juego original? Es una observación muy interesante. Quizás al pulir la jugabilidad, al hacerla más fluida, permiten que los jugadores se concentren en lo que realmente importaba en el original: la atmósfera, la tensión, la sensación de vulnerabilidad. En el fondo, creo que se trata de eso, de eliminar las barreras que impedían a algunos jugadores, disfrutar plenamente de la experiencia. Tiene sentido. Ahora hablemos de algunos de esos cambios más específicos en los personajes. ¿Cuáles te llamaron la atención? La evolución de Luisera y Ashley, sin duda, en el original sus roles eran, digamos, un poco más estereotipados. En el remake se les ha dado más profundidad, más agencia. Ya no son damiselas en apuros, sino personajes que participan activamente en su propio rescate. Es un cambio muy positivo. Y hablando de cambios, ¿recuerdas esos Quick Time Events o QT que nos obligaban a aporrear los botones como locos? Han desaparecido por completo en el remake. Exacto, aunque algunos pueden echar de menos el toque dramático. Que aportaban los QT a ciertas escenas. Su eliminación da como resultado un combate mucho más fluido y natural. La intensidad de los encuentros con los ganados sigue ahí, pero ahora se basa en la habilidad y la precisión, no en la simple reacción a las indicaciones en pantalla. Hablando de combate, la forma en que el cuchillo añade una capa estratégica es genial. Ya no es un último recurso. Puedes usarlo defensivamente para desviar ataques, ofensivamente para contraatacar, e incluso influye en la gestión de recursos ya que se degrada con el uso. De hecho, cuchillo se convierte en una herramienta fundamental para sobrevivir.
te obliga a ser más consciente de tus movimientos, a planificar tus ataques y a administrar tu resistencia. Añade una dimensión táctica que no existía en el original. Totalmente. Te mantiene en tensión constante, pensando en cada movimiento, en cada decisión. Y eso en un juego de survival horror. Es oro puro tinto. Y no olvidemos que el remake se lanzó sin el modo Separate Ways, que sí estaba presente en el original. ¿Crees que eso afectó a la recepción del juego? Es cierto que algunos fans se quejaron de la ausencia de Separate Ways en el lanzamiento. Para quienes no lo sepan, Separate Ways era una campaña adicional que te permitía jugar como Ada Wong y ofrecía una perspectiva diferente de la historia principal. Claro, ampliaba la experiencia y aportaba información adicional sobre la trama. Su ausencia en el remake generó un debate interesante. ¿Hasta qué punto un remake debe ser fiel al original? ¿Se puede considerar un remake completo si no incluye todo el contenido del juego original? Son preguntas válidas. En el caso de Resident Evil 4 Remake, la respuesta de Capcom fue lanzar Separate Ways, como DLC de pago, unos meses después. Eso calmó a algunos fans, pero otros lo vieron como una estrategia comercial para sacar más provecho del juego. Entiendo. Y hablando de críticas, no podemos ignorar que algunos jugadores también señalaron la eliminación de ciertas secciones del juego original, como la parte de la isla. ¿Qué opinas de eso? Es comprensible que algunos fans echen de menos esas secciones. Formaban parte de la experiencia original y tenían sus propios momentos memorables. Sin embargo, también creo que es importante que los desarrolladores tengan la libertad de reinterpretar la obra original. Claro, un remake no es una simple copia pixel a pixel. Debe tener su propia identidad. Exacto, y en este caso, creo que Capcom tomó decisiones inteligentes al eliminar algunas secciones y ampliar otras. El resultado es un juego más cohesionado, más centrado en la experiencia principal. En general, a pesar de estas críticas, la recepción del remake de Resident Evil 4 ha sido abrumadoramente positiva. Sin duda, el juego ha sido aclamado como un clásico moderno, una muestra de la capacidad de Capcom para revitalizar un título querido por los fans. Y esto nos lleva a una tendencia más amplia, el éxito de los remakes dentro de la franquicia Resident Evil. Han encontrado una fórmula que funciona para equilibrar la nostalgia con las sensibilidades del juego moderno. ¿Qué significa esto para el futuro de los remakes de videojuegos? Es una pregunta interesante. El éxito de Resident Evil 4 Remake sugiere que hay un gran apetito por estos clásicos reimaginados, especialmente cuando se hacen bien. Las mejoras gráficas y la modernización de la jugabilidad hacen que estos juegos sean más accesibles para una nueva generación de jugadores, sin perder la esencia que los hizo especiales en su momento. Es como tender un puente entre generaciones, permitiendo a los veteranos revivir recuerdos entrañables y a la vez presentando a los recién llegados, los juegos que dieron forma a la industria. Precisamente, y este remake, con su impecable fusión de nostalgia e innovación, se erige como un posible modelo a seguir para futuros desarrolladores. Es un estudio de caso fascinante sobre cómo honrar el pasado, sin dejar de mirar hacia el futuro del diseño de videojuegos. Y hablando de mirar hacia el futuro, uno de los artículos que leímos antes de grabar, el Les Ataca, plantea una idea muy interesante. Decían que estos remakes de Resident Evil, con sus gráficos mejorados y su jugabilidad actualizada, se están convirtiendo en puntos de entrada perfectos para los nuevos jugadores. ¿Qué te parece esa afirmación? Me parece un punto muy acertado. Pensemos en la generación de jugadores que ha crecido jugando títulos, con esquemas de control modernos, mecánicas de juego refinadas y gráficos visualmente impresionantes. Para ellos volver a esos juegos antiguos, más toscos, puede ser una experiencia chocante. Es verdad, algunos de esos juegos clásicos de survival horror no han envejecido tan bien como otros. Pero con estos remakes, Capcom está cerrando esa brecha generacional. Ofrece una forma para que los nuevos jugadores experimenten las historias y los mundos que hicieron que estos juegos fueran tan queridos en su día, pero con una capa de pintura fresca y unas mecánicas más accesibles. Es una estrategia inteligente. Y a juzgar por la aclamación de la crítica y el éxito comercial de estos remakes, parece que está funcionando a la perfección. Hablando de aclamación de la crítica, tanto Vandal como Level Up no escatimaron en elogios para el remake de Resident Evil 4. Lo destacaron como un clásico moderno, incluso llegando a considerarlo un modelo a seguir para futuros remakes. Son elogios merecidos. Capcom asumió un riesgo calculado al elegir reimaginar en lugar de simplemente remasterizar. No tuvieron miedo de hacer cambios significativos, pero lo hicieron con un profundo respeto por el material original. Eso es lo que diferencia este remake. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué otros juegos merecen este tipo de tratamiento? ¿Ese delicado equilibrio entre nostalgia e innovación? Esa es una gran pregunta. Y nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué juegos clásicos te gustaría ver reimaginados para una audiencia moderna? Es una reflexión que merece la pena. Hay tantos juegos que podrían beneficiarse de una segunda vida. Juegos que quizás no han envejecido tan bien,
o que merecen ser descubiertos por las nuevas generaciones. Exacto. Y el remake de Resident Evil 4 ha demostrado que se puede hacer bien, que se puede respetar la esencia del original a la vez que se innova y se adapta a los tiempos modernos. Es cierto. Y es que al final lo que hace que un remake sea realmente bueno es la capacidad de capturar la esencia del original y adaptarle a los tiempos modernos, sin perder su alma en el proceso. Hablando de alma, hemos dedicado bastante tiempo a hablar de los cambios y las mejoras. Pero, ¿qué hay de las cosas que se mantuvieron intactas? ¿Qué aspectos del Resident Evil 4 original se lograron preservar a la perfección en este remake? Uno de los aspectos más cruciales que se preservaron es la atmósfera. Si bien Resident Evil 4 se inclinaba más hacia la acción que sus predecesores, aún mantenía una fuerte sensación de terror y suspense, y el remake logra capturar esa sensación a la perfección, desde la inquietante aldea envuelta en niebla hasta los pasillos tenuamente iluminados del castillo. El jugador se encuentra constantemente en tensión, anticipando el próximo susto o el próximo encuentro con un enemigo aterrador. Y no se trata solo de los elementos visuales. El diseño de sonido juega un papel enorme en la creación de esa atmósfera. El crujir de las puertas, los aullidos distantes de los ganados, las melodías inquietantes que acompañan a los momentos clave. Todo se combina para crear una experiencia inmersiva e inolvidable. ¿Recuerdas esa sensación de estar siempre alerta? De que algo malo podía pasar en cualquier momento. Eso es lo que hace que Resident Evil 4 sea tan especial. Exactamente, y el remake logra transmitir esa misma sensación de vulnerabilidad, de estar rodeado por el peligro. Además, también conserva esa mezcla única, de humor negro y horror, que caracterizaba al original. Las frases ingeniosas de Leon, las secuencias de acción exageradas, los diseños extravagantes, y a menudo cómicos de los enemigos. Todo está ahí. Es un equilibrio delicado. Y el remake lo logra a la perfección. Es lo que hace que Resident Evil 4 sea tan memorable. Un juego que no se toma a sí mismo demasiado en serio, pero que también sabe cómo generar momentos genuinamente aterradores. Y hablando de momentos memorables, el remake conserva muchos de los escenarios icónicos del original: la pelea en la aldea, el asedio a la cabaña, el encuentro con el gigante. Todos están aquí, recreados con meticulosidad, con gráficos modernos y una jugabilidad mejorada. Es como volver atrás en el tiempo, pero con una nueva capa de pintura y algunas sorpresas adicionales. Es una mezcla perfecta de nostalgia y novedad. En resumen, podemos decir que Resident Evil 2 Remake es un ejemplo perfecto de cómo modernizar un juego clásico sin sacrificar su alma. Es un juego que respeta su legado, a la vez que amplía los límites de lo que puede ser un remake. Sin duda, y esto nos lleva a una reflexión más amplia. Cuando se hacen bien, los remakes pueden ser mucho más que simples productos nostálgicos para ganar dinero. Pueden ser oportunidades para reintroducir juegos clásicos a un nuevo público, para dar nueva vida a franquicias queridas, y para mostrar la evolución del diseño de juegos. Y Resident Evil 4 Remake es un brillante ejemplo de ello. Es un juego que honra el pasado y abraza el futuro, estableciendo un nuevo estándar para lo que un remake puede lograr. Y nos deja con una pregunta tentadora. ¿Qué otros juegos clásicos están listos para este tipo de reimaginación? ¿Qué franquicias dormidas merecen una segunda oportunidad para cautivar a una nueva generación de jugadores? Esa es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Mientras tanto, les dejamos un enlace en la descripción para que puedan adquirir el juego si aún no lo han hecho. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Hasta la próxima.